Hola a todos, en este breve video la idea es hacer algunos comentarios sobre vectores y trabajo algebraico con ellos. Bien, primero vamos a comenzar preguntándonos qué es un vector. Y la respuesta es sencilla y la tenemos en pantalla. Es básicamente una flecha. ¿Por qué necesitaríamos de una flecha en el estudio de la física y de las ciencias en general y de la ingeniería? Bueno, resulta que hay ciertas magnitudes que podemos describirlas directamente a partir de un número y una unidad. Por ejemplo, la temperatura. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que está escuchando qué temperatura hizo hoy a las 3 de la tarde, me podrán contestar por decir 20 grados centígrados. Un número, 20, y una unidad de medida, grados centígrados. Sin embargo, hay ciertas magnitudes que no las podemos describir únicamente con un número y una unidad. Un ejemplo de esto es el desplazamiento. ¿Qué pasa si yo les digo me moví desde donde estoy parado en este momento 10 metros? ¿Pueden ustedes con eso determinar mi posición final? Evidentemente no, les falta algún tipo de información. La pregunta más inmediata que surgiría sería ¿para dónde te moviste? Bueno, ese para dónde está, o la información, mejor dicho, que contesta esa pregunta ¿para dónde? Está dada por un vector. ¿Por qué? Porque un vector me da las características que faltan, es decir, el sentido y la dirección del movimiento, teniendo en cuenta mi origen, ¿no? Que es donde yo estaba parado. Entonces, toda esa información gráficamente se puede pensar como una flecha, por eso decimos que un vector es una flecha. Entonces, según lo dicho, vemos que un vector tiene 4 características. Tiene un origen, que son las características de una flecha, ¿no? Un origen, que en este caso sería el punto que no tiene la dibujada la flecha. Tiene un módulo, que sería la longitud de toda la flecha. Tiene una dirección, que sería la recta sobre la cual está dibujada la flecha. Y dentro de esa recta, con un dado módulo y un dado origen, tenemos tenemos dos sentidos posibles. En este caso podría ser hacia la derecha, digamos 10 metros desde el origen medios hacia la derecha, siguiendo el ejemplo, o 10 metros desde el origen medios hacia la izquierda. Entonces nos falta una característica adicional que lo termina de definir, que es el sentido. Con estas 4 características tenemos perfectamente definido un vector y por lo tanto también si varía alguna de estas 4 características, varía el vector. Esto lo resalto porque a veces pasa que ustedes, como por ahí no están tan acostumbrados a trabajar con vectores, se quedan solo con el módulo. Y si por ejemplo uno tiene una velocidad, que es una magnitud vectorial, de digamos 3 metros sobre segundo en una cierta dirección, y esa dirección cambia, por más que mantengamos los 3 metros sobre segundo, la velocidad cambió. ¿Por qué? Porque cambió una de las características del vector, entonces toda la magnitud cambió. No separamos módulo del resto de las características. En el caso particular de la velocidad, cuando hablamos del módulo, le ponemos otro nombre para evitar confusiones y hablamos de rapidez. Bien, otra cosa que hay que aclarar en este momento es que el origen es una característica del vector, pero en la primera parte de la materia nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman vectores libres, por lo que podemos prescindir de la descripción exacta del origen y podemos mover las flechas de forma paralela en todo el plano o el espacio según en qué entorno estemos trabajando. Y en la primera parte de la materia, con estas 3 características, vamos a tener los vectores bien definidos. No obstante, cuando avancemos con el curso, vamos a necesitar también especificar bien el origen. Bueno, tenemos la idea de que es un vector, pero nosotros necesitamos algún tipo de descripción matemática que nos permita operar con el vector, nos permita trabajar y hacer cuentas, en definitiva. Esa descripción matemática la vamos a obtener a través de lo que llamamos un sistema de ejes coordenados. El sistema de ejes coordenados es un sistema de ejes, como su nombre lo indica. Si estamos en el plano serán 2 ejes, si estamos en el espacio serán 3. Ahora de ahora en más voy a hablar siempre en el plano. Son ejes perpendiculares entre sí que determinan en donde se cortan un punto que llamamos origen del sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas lo que nos permite es operar matemáticamente, pero no nos define ni nos cambia ninguna de las leyes con las que vamos a trabajar. Todas las leyes que vamos a estar viendo son absolutamente generales en términos de los sistemas de coordenadas y no cambian si yo cambio el sistema de coordenadas. Lo importante, y tenemos que distinguir bien, es que no es lo mismo sistema de coordenadas que sistema de referencia. Y las leyes de la dinámica sí pueden variar según el sistema de referencia que elijamos.
primero elegimos un sistema de referencia y luego elegimos el sistema de coordenadas que mejor nos permita trabajar o operar según la descripción del vector que se desprende de esa elección. Bien, dicho esto podemos continuar. ¿Cómo describimos entonces a partir de un sistema de coordenadas un vector? Lo vamos a describir, como ven en la imagen, a través de dos vectores auxiliares que están alineados con estos ejes que surgen del sistema de ejes coordenados. El vector verde y el vector amarillo están alineados con el eje Y y el eje X respectivamente, y su suma vectorial me da el vector azul, que es el vector original con el que estábamos trabajando. Entonces lo que nos permite el sistema de coordenadas es descomponer el vector original en vectores auxiliares alineados con los ejes. Estos vectores auxiliares los vamos a su vez a también dividir y describir en forma más todavía, digamos, dividida, a partir de lo que llamamos los versores. Los versores son vectores que también están alineados con los ejes, pero su módulo es 1. No importa el problema en el que estemos trabajando, el módulo de los versores siempre es 1. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder describir el vector, por ejemplo, el amarillo, o el vector verde, como un múltiplo de los versores. Bueno, como decía, tuve que interrumpir el video, pero continuemos. Como les decía, el uso de los versores, o mejor dicho, retomando. Tenemos un vector que lo vamos a describir como suma de dos vectores alineados con nuestros ejes coordenados, y esos vectores alineados los vamos a describir a su vez a través de dos versores de módulo unitario, es decir, vectores que también están alineados con los ejes coordenados, pero cuyo módulo es 1. Entonces, ¿qué nos permite esta descripción? Nos permite hablar del vector que ya vamos a nombrar, vector A, con la flechita. Importante, aclaro esto, toda magnitud vectorial tiene que tener la flechita, si no es una notación y es importante que lo usen porque es lo que le da a entender a la persona que está leyendo que ustedes entienden y saben y están hablando de una magnitud vectorial, no es optativa la flechita. Entonces, el vector A va a ser la suma de los vectores verdes y amarillos, que a su vez esos vectores, el vector amarillo por ejemplo, lo podemos escribir como un múltiplo, que es un escalar, del versor X, que tiene módulo 1, o sea que va a estar definido, el módulo del vector amarillo va a estar definido pura y exclusivamente por este numerito, mientras que el sentido y la dirección van a estar definidos por el versor X. De la misma manera, el vectorcito verde lo vamos a poder escribir como un A sub I, que es un número, por el versor Y, que nos va a dar la dirección y el sentido. Entonces los versores nos permiten definir esta suma de dos vectores con la cual escribimos el vector A. Bien, dicho esto, podemos pasar a lo que sigue, que es un vector que varía en el tiempo, porque el vector A de la imagen pasada, vuelvo un cachito, vemos que no, en principio, como estos números son escalares, son números, pueden ser 5, menos 10, 23, pi, son fijos. Ahora, ¿qué pasa con un vector que cambia en el tiempo? Un vector R que va a depender del tiempo, por lo tanto en un instante 1 será esta flecha, mientras que en un instante 2 será otra flecha, mientras que en un instante 3 será otra flecha, y así sucesivamente. Bien, acá aclaro también algo que ya dije, que cambia en el tiempo, no necesariamente tiene que cambiar el módulo, o tiene que cambiar el sentido. Con que cambie alguna de sus componentes, por ahora 3, módulo, dirección o sentido, es suficiente para decir que el vector cambió. Entonces un vector variable en el tiempo es un vector que tras algún instante cambió alguna de esas 3 características que definimos. Estos 3 vectores podemos hacer lo mismo que habíamos hecho con el vector A, ponerlos en un sistema de ejes coordenados y describirlos en función de dos vectorcitos alineados, vector amarillo y vector verde. Y ya dijimos que tanto el vector amarillo como el vector verde los podemos escribir como un múltiplo de un versor. Entonces el vector R en el instante 1 será R1, un múltiplo, un escalar R1X por el versor X, que acá no lo dibujé, pero sabemos que está alineado, más un múltiplo escalar R1Y por un versor Y, que está alineado con el eje Y. De la misma manera el vector en el instante 2, no son vectores distintos, son el mismo vector en instantes distintos. Este mismo vector evaluado en T2, o en el instante T2, tendrá otro número
que lo multiplica el versor x y otro número que multiplica el versor y, es decir, la descripción cambia. Cambia en realidad, matemáticamente hablando, cambian los números que se usan para describirlo, no la forma de describirlo. Y el vector 3, o mejor dicho, perdón, el vector en el instante 3 estará descrito por otros números, r3x por x versor y r3y por y versor. Que el versor, fíjense que en este caso el vector amarillo apunta hacia la izquierda, pero el versor, los versores siempre los vamos a dibujar iguales, en el sentido positivo. Si nosotros queremos que apunte hacia el otro lado, tendremos que utilizar este número como un número negativo. Bien, esto es la descripción de un vector variable en el tiempo. Podemos entonces llevar todos estos vectores en el instante dado a un único diagrama, a un único sistema de ejes coordenados, perdón, para mostrarlos de forma más compacta. Y de la misma manera entonces que antes dijimos que el vector A estaba descrito por distintos números multiplicados por versores, en este caso podemos decir lo mismo, solo que en este vector, que es dependiente del tiempo, tendrá componentes escalares que también dependerán del tiempo. Entonces, en vez de tener la situación que teníamos antes, donde el vector A era un número multiplicado por el versor x más un número multiplicado por el versor y, lo que daba lugar a la suma de dos vectorcitos alineados con los ejes, en este caso lo que vamos a tener es funciones que multiplican a los versores. Pero estas funciones son funciones escalares. Es decir, que cuando yo ingrese un valor de tiempo acá, lo que voy a obtener es un número y voy a volver al caso anterior. Siempre que yo evalúe en un instante t, por ejemplo 5 segundos, voy a poner esta función rx de t, la voy a evaluar en 5 segundos y voy a obtener un número. Y esta función ri de t la voy a evaluar en 5 segundos y voy a obtener un número. Por ejemplo, podría ser t cuadrado por x versor, la función rx sería t cuadrado, y más logaritmo natural de t por y versor, y la función ri sería logaritmo natural de t. Esta descripción para vectores variables lo que nos va a permitir es trabajar, operar matemáticamente con los vectores de la misma manera que hacíamos con los vectores que no son variables en el tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero sumar dos vectores que son variables en el tiempo, sumaré en x lo que está en x y en y lo que está en y. Si tengo que integrar un vector, lo que haré es integrar la función escalar rx y luego integrar la función escalar ri, y al resultado lo tendré que multiplicar por el versor, y etcétera. Entonces, comparando, vemos que la idea es la misma, solo que lo que decía recién. En vez de tener un número fijo que multiplica cada versor, paso a tener una función escalar que multiplica cada versor. Bien. Vamos a hacer un ejemplo que es pertinente para el problema obligatorio. Supongamos que tenemos el mismo vector dependiendo del tiempo con el que venimos trabajando y queremos evaluarlo en un instante tau, pero este instante tau, en vez de ser un número, es un intervalo, porque está medido y tiene su incerteza asociada. Entonces va a ser un intervalo que ya vimos que está dado por un valor representativo tau 0 y una incerteza absoluta delta tau. Entonces ahora ya no decimos que el vector lo evaluamos en 5 segundos, por ejemplo, lo evaluaremos en todo un intervalo. ¿Qué quiere decir? Es que ya no es tan inmediato como evaluar estas funciones en un instante, sino que tenemos que también pensarlas en función de evaluarlas en un intervalo. Y sabemos que vamos a obtener como resultado, cuando evaluemos en tau, no vamos a obtener un valor único, sino un intervalo para rx y un intervalo para ri, por lo que habíamos visto en la clase correspondiente de teoría de la medida. Siempre que evaluamos una función en un intervalo, o una magnitud que viene dada por un intervalo, o en varias magnitudes que vienen dadas por intervalos, obtenemos como resultado de esa evaluación de la función otro intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos numeritos? Bueno, el valor representativo de rx será rx, esta función, evaluada en el valor representativo de tau. El valor representativo de la función ri será la función ri evaluada en el valor representativo de tau. Y las incertezas serán dadas por lo que era la propagación de incerteza, en este caso de funciones de una variable. Entonces, el delta rx será la derivada de la función esta rx con respecto al tiempo, que es la variable, evaluada en nuestro instante tau 0. En nuestro instante tau, pero en el valor representativo, tau 0. Y de la misma manera, la función, la incerteza delta ri será la función ri de tau, derivada respecto a tiempo, evaluada en tau 0, y todo con módulo porque las incertezas son siempre positivas.
Entonces, resumiendo, cuando tenemos un vector que es una función del tiempo, lo que estamos diciendo es que sus componentes, es decir, las componentes que multiplican a los versores, son funciones del tiempo y por lo tanto tenemos que operar función a función, ¿no? Componente a componente. Entonces, evaluar la función r de t vector en un instante implica evaluar cada una de sus componentes en ese instante. De la misma manera, evaluarla en un instante que tiene su incerteza asociada implica trabajar con incertezas con cada una de estas funciones escalares. Y trabajar con incertezas con estas funciones escalares quiere decir obtener el valor evaluado en el instante tau como un intervalo, dado por un valor representativo que lo calculamos evaluando en el valor representativo del instante, y una incerteza absoluta que la calculamos propagando incertezas. Esto mismo es lo que van a tener que hacer en el problema obligatorio número 1 de cinemática, en la que se les da un instante como un intervalo y se les pide que el vector aceleración en función del tiempo lo evalúen en ese instante dado por un intervalo. Entonces ustedes tendrán que tener las componentes del vector aceleración y trabajar independientemente con cada una de ellas, propagando incertezas y calculando el valor representativo y la incerteza por separado, para luego poner como resultado un ejemplo, este intervalo rx0, o en este caso será aceleración en x representativa, más menos delta aceleración en x, todo eso por x versor, y lo mismo con la aceleración en y. Bueno, por último les quería decir, les quería decir que todo esto es válido porque los versores x e y justamente no varían con el tiempo. Vamos a volver unas filminas para atrás. Si nosotros vemos los versores, siempre apuntan en el sentido positivo de x y de y siempre tienen módulo 1. Entonces, eso simplifica muchísimo la operatoria. Y por ejemplo, cuando yo les hablaba de integrar miembro a miembro, en realidad yo tendría que integrar un producto, pero como estos versores son fijos, puedo solo, digamos, sacarlos como constantes fuera de las integrales, de las derivadas y de todo tratamiento, y centrarme solo en la parte de la componente. Esto no es menor, por suerte no nos va a afectar en nuestros ejercicios, pero está bueno que lo vayan sabiendo. Bien, dicho esto, espero que les haya servido este video cortito con los comentarios y como siempre les digo, si tienen dudas es mejor que consulten antes de cualquier tipo de entrega o examen y no después. Bueno, seguimos en contacto a través de las clases virtuales y espero que les salga bien el ejercicio y les vaya muy bien en la curso. Nos vemos.